que ya el cristianismo para mucha gente es la religión y la religión el cristianismo. Aún más, Satanás ha hecho creer esa mentira por 1600 años, especialmente desde que el Vaticano fuera establecido en la muerte del emperador Constantino en el año 337. Déjeme darle nota histórica y profética de ello. A la muerte de un emperador que nació pagano, vivió pagano y murió pagano, a pesar de lo que la historia le haya dicho a usted, a pesar de lo que los historiadores hayan declarado de su conversión a Cristo, a pesar de las fantasías y encantaciones por encantadores, agoreros, adivinos, que en el nombre de Cristo, como falsos profetas, no solamente distorsionaron la historia, no solo de Israel, no solo de la Iglesia, pero aún la historia de esta nación mexicana. Déjeme decirle que en este atentado contra la historia del Evangelio, contra la historia de la Iglesia, contra la historia de Cristo, también Satanás ha ido lejos para distorsionar la historia de los pueblos, la historia de las naciones, incluyendo la patria mexicana. Todavía en las escuelas de México se estudia, se lee, llegando hasta las universidades mexicanas, que los monjes católicos romanos, las monjas, los sacerdotes y los obispos llegaron hace 500 años a los aborígenes de esta tierra para predicarles el Evangelio. Mentira de Satanás, mentira de Satanás, mentira del anticristo. Si hace 500 años los monjes que vinieron protegidos por el ejército español, por el ejército francés, por el ejército portugués, si esos monjes, ese clero, hubieran creído al Evangelio de Cristo, no hubiera, como hizo Hidalgo, traído la falsa revelación de la guadalupana. Hubieran creído a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo y al Evangelio de Jesucristo. La historia ha sido distorsionada porque el Evangelio ha sido pervertido. ¿Para qué hablar más de lo que ya esta tierra ha padecido, está padeciendo, no como consecuencia política solamente, no como consecuencia económica, no como consecuencia cultural, no como consecuencia moral, no como consecuencia ajena a lo que la religión ha hecho en 500 años de perversión del Evangelio de Jesucristo? No hubiera habido guerra. Aún más, si hace 500 años este mensaje de Cristo, dado en el Sermón del Monte, allá en Israel, hubiera sido creído por ese clero, en el día de hoy no habrían ni mormones en México. En el día de hoy no habrían espiritistas. En el día de hoy no habrían santeros. En el día de hoy no habrían encantadores, adivinos, agoreros. Lo que es más grande en el día de hoy, ni siquiera el gobierno hubiera tenido que gastar dinero en rehabilitar drogadictos o en combatirlos en las montañas de México, porque todo eso ha sido producto no de la política, no de la sociedad, pero de la religión que pervirtió el Evangelio de Jesucristo. Alabe a Jesucristo. Si usted ya ha creído el Evangelio, usted sabe lo que se está diciendo. Usted ha sido testigo de lo que aquí se declara
por el Espíritu de Dios. México ya no necesita de programas de rehabilitación. Tiene demasiado, si usted no lo sabía. Hasta el diablo tiene sus programas de rehabilitación. Los endroga por un lado y después los rehabilita por otro. El mismo demonio. Ríase del diablo en el nombre de Jesús. Es una mofa diabólica. Es una payasada satánica. El Vaticano tiene sus mejores adictos en los dirigentes y negociantes de la droga internacional. Escuche bien esto. Segundo, son los fabricantes de licores más fuertes económicamente y tecnológicamente. Las destilerías más avanzadas las tiene el Vaticano. Y después tiene centros de rehabilitación para alcohólicos, incluyendo Alcohólicos Anónimos, que fue fundado por los jesuitas a escondidas. Ahora oigan los Alcohólicos Anónimos. Esto se revela por primera vez en Tijuana. Óigalo los Alcohólicos Anónimos. Óigalo el obispo de Tijuana. Óigalo el pueblo católico romano. La insidia, la conspiración, la perversión, la distorsión, la falsedad, la hipocresía, ya no solo hasta los sentidos y la conciencia humana, pero ahora hasta el alma del ser humano, hasta el alma del ser humano. Escúcheme bien. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Estoy dando a conocer algunos frutos. Entre los más grandes destiladores de brandy, de coñac, de ron, de cerveza, escúcheme, de vino, de whisky, escúcheme bien, están, le voy a dar solo dos nombres de los más grandes, dos de los muchos. Entre los monjes católicos están los monjes benedictinos, la orden de los monjes benedictinos, que destila más licor que todas las destilerías juntas en México. Los monjes no solo rezan el rosario, están destilando lo que ha hecho su familia miserable y ha hecho a este país quedar en ruina. Escuche bien. Entre las otras órdenes religiosas están los hermanos de la doctrina cristiana. Y se llaman hasta hermanos de la doctrina cristiana, escúchelo. Que como La Salle se dedican a educar, mientras educan los niños, emborrachan a los padres con el licor que destilan y después siguen sacando dinero de los centros de rehabilitación. Porque usted mismo va a dar dinero a los centros de rehabilitación. Su piedad y su fe católica lo hace así posible. Mientras que la explotación, ya no solo del cuerpo, ya no solo de la conciencia, pero como dice la palabra de Dios, del alma, llega hasta el punto de pedírsele dinero también para misas de sufragio, cuando perdieron el cuerpo y el alma de ese infeliz padre, de esa infeliz madre y de esos infelices hijos que murieron sin dársele el evangelio de Jesucristo. Escúcheme bien. Se quiere hacer una sola iglesia, una sola religión oficial, como Constantino la hizo desde el principio, adoptando al catolicismo romano como su hija. No fue al cristianismo. Constantino no se convirtió. No hubo frutos. No hubo frutos de acuerdo a la doctrina de Cristo de que se hubiera convertido Constantino al cristianismo. No hubo frutos.
En otras palabras, amados, no habiendo frutos de su conversión al Evangelio, los historiadores encontraron en él que había frutos conforme la perversión del Evangelio. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, Pablo fue el que estuvo en Roma, escribió antes de llegar a Roma hasta una carta que está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia católica, la epístola a los romanos, y cuando él escribió esa carta, señala a muchos de sus compatriotas, a muchos de sus condiscípulos, pero nunca mencionó ni siquiera a Pedro, mucho menos le mandó saludos y mucho menos se dirigió a Pedro como papa, ni lo mencionó en toda su carta. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, Pablo fue el que estuvo en Roma, escribió antes de llegar a Roma hasta una carta que está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia católica, la epístola a los romanos, y cuando él escribió esa carta, señala a muchos de sus compatriotas, a muchos de sus condiscípulos, pero nunca mencionó ni siquiera a Pedro, mucho menos le mandó saludos y mucho menos se dirigió a Pedro como papa, ni lo mencionó en toda su carta. Alabe a Jesús por la verdad del Evangelio, alabe a Jesús, que desenmascara no solo las perversiones de su palabra, pero las distorsiones de la historia. Las distorsiones de la historia. Hasta muchos historiadores protestantes, claro está, protestantes de nombre, hay bautistas de nombre, hay metodistas de nombre, hay nazarenos de nombre, hay evangélicos de nombre y hay muchos pentecostales de nombre.